La semana pasada el Consejo Municipal de Paraná aprobó el funcionamiento de las aplicaciones de viajes de personas en el municipio paranaense. Y en esa oportunidad se lo consultó al intendente Juan Pablo Poletti si se podía dar esta discusión sobre si Uber podía ser legal o no legal en Santa Fe. Bueno, un tema que viene hace rato, Sí. ¿no? Que hasta ahora no se ha puesto sobre la mesa. Vamos a ver qué piensan los concejales, ¿no? De hacerlo y de qué forma, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la tecnología ha superado la realidad y ha superado las costumbres también. Hoy en Santa Fe hay gente que toma Uber. Sí, mucho. Sobre todo los jóvenes. Bien. Esencialmente los jóvenes. ¿Qué Los hacer con concejales- este tema? Carlos Suárez y Jorge Fernández, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, quiero escuchar opiniones. Si es posible legalizar a algo que funciona con una aplicación que tiene sede en el exterior. Sí, la verdad que uno a priori lo ve como difícil o complejo por lo menos. Lo que sí es cierto es que en mi caso siempre, digamos, no planteamos no legalizar, sino dijimos, demos la discusión si hay que legalizar o no. Es una discusión que se puede dar en el marco del Consejo Municipal, pero hasta que eso no pase son ilegales. Este Sí. era un poco el planteo con una serie de cuestionamientos. Hoy entiendo que hay una mirada en la cual urge, parece mucho más que en otro momento, abordar el tema porque es una realidad que es innegable, digamos, no vamos a tapar el sol con las manos con relación a esto. Entonces creo que nos tenemos que poner en sintonía con esta cuestión y poder discutirlo, debatirlo y buscar los mecanismos para controlar. Tenemos alguna experiencia, digo, particularmente no la de Paraná, que es muy reciente, pero sí en la provincia de Mendoza hubo una regulación de índole provincial que permitió regular y permitió que la aplicación tenga sede fiscal en la provincia, que pueda tener también sedes en los municipios donde esté trabajando, es decir, una serie de factores y de elementos que permiten ir estableciendo parámetros. En otros lugares del mundo los choferes están también en el mismo sindicato que los choferes de taxi, todo mecanismos que tienden a controlar y acotar el margen de funcionamiento que parecería ilimitado si solo fuera una aplicación en algún lugar del mundo, ¿no? Jorge, ¿estás de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo con lo que plantea Carlos. De hecho, estuvimos charlando de esta cuestión antes de ingresar. Yo lo que planteo, desde el bloque justicialista con Jorge Lea Mudalel pensamos es que deberían existir reglas de juego que sean iguales para todos. En ese sentido, no plantear reglas de juego que favorezcan a uno de los actores en particular. ¿Cómo ¿sí? se puede plantear reglas de juego para todos si Uber tiene unas características, o las aplicaciones tienen unas características, y los taxistas y remiseros tienen otras? Es decir, si se igualan, ¿cuál sería la diferencia entre Uber y un taxi? Eso es parte del debate que se está dando hoy en los medios de comunicación y parte del debate que se dio, por ejemplo, en Paraná a la hora de aprobar la ordenanza. Lo cierto es que hay que sentar a todos los actores en la mesa y discutir y escuchar cuáles son sus intereses. De ninguna manera el Estado municipal debe favorecer los intereses de un actor en particular en detrimento de los otros, porque hay intereses, algunos que pueden ser complementarios o que pueden coincidir y otros que se pueden encontrar, pero ahí hay que escuchar tanto a taxistas como remiseros como a aquellos que van a utilizar como medio de empleo, de trabajo para llevar el pan a su casa el sistema Uber. Y también hay que escuchar a una parte importante que suele ser olvidada en estos debates, que son los usuarios del sistema, todos los vecinos de la ciudad de Santa Fe, de Santo Tomé, que necesitan moverse, sobre todo en un contexto en el cual el sistema de transporte público de colectivos está en crisis y se está viendo afectado. Pero también hay que poner sobre la mesa algunas de las variables económicas que están atravesando hoy los taxistas y los remiseros. Por ejemplo, ¿no? Hablabas del transporte público, un boleto de colectivos que se va casi 1.000 pesos. 940. 940 pesos. Un comercio que planteaba el horario corrido para reducir los costos de los empleados de comercio, entre otras cosas, durante el invierno. Y un Uber que te permite un pasajero compartido, lo que no te admiten los remises y los taxis hoy, por ejemplo. Vos podés tomar... Hoy mucha gente está ahorrando porque no llega a fin de mes y comparten el vehículo particular. También está la idea de sacar estos vehículos particulares del centro, y un Uber lo pueden tomar 4 personas, 3 personas. Sí, es cierto, tiene ventajas. Lo que no en te ese sentido. permite el sistema actual, por ejemplo. Tiene ventajas en ese sentido. También es cierto que muchos taxistas y remiseros trabajan con las aplicaciones, por lo cual en definitiva creo yo que frente al cuadro de situación generalizado hay que abordarlo, tratar de establecer
estos parámetros. Yo digo, siempre planteé lo mismo, digo, cuando decíamos que no estábamos cerrados a la discusión, pero que creíamos que había que establecer reglas claras, como bien dice Jorge, para todos. Nosotros hoy tenemos en la ciudad de Santa Fe un sistema de automóviles para el transporte público de personas de número cerrado. Es decir, hay una determinada cantidad de taxistas y una determinada cantidad de remiseros. Eso no es caprichoso, eso no solamente lo prevé la ordenanza, sino que está vinculado con los censos que se hacen periódicamente y que tienden a cuidar el negocio, digamos. No es una ventaja para el municipio, sino que es pensar que es un sistema que funciona. Digo, a ese sistema que tiene estas características, incorporar ilimitadamente vehículos por una situación, creo yo que no le va a hacer bien. Y lo primero que va a hacer, además, es afectar a taxistas y remiseros que hoy llevan adelante la actividad. Y después corremos el riesgo que al final... Que tiene una tarifa establecida. Y al final del camino corremos el riesgo de quedarnos sin transporte público por automóviles. Otra vez, como bien dice Jorge, en el contexto del transporte público pasajero por colectivo. Pregunto, ¿afectar o competir? No, yo creo que la competencia, no tengo nada en contra de la competencia. Creo que en este caso la competencia incluso puede ser perfectamente asumible en la medida en que ofrezca una oferta más amplia para los usuarios del sistema. Lo que digo es que la competencia, o por lo menos el Estado, no debe involucrarse para garantizar que la competencia sea una competencia desigual, sino que tiene que tratar de establecer una serie de reglas a partir de gestionar este problema, donde trate de igualar a los sectores que van a estar ahí participando de esa competencia, porque si no, lo que va a pasar es que el sistema de taxis y remises tal como existe hoy va a desaparecer, o en tal caso, la voz de los taxistas y los remiseros puede ser: bienvenido Uber, pero vamos a adaptarnos todos a un nuevo sistema. Pero lo que yo planteo es que tenga efectivamente un conjunto de reglas de juego que sean transparentes, en primer lugar, que sean consecuencia del debate, de la participación, o por lo menos de haber escuchado a todos los actores que están involucrados, y después establecer esas reglas de juego, pero que sean respetadas, y el Estado aparte tiene que tener los mecanismos de control de esas reglas, porque si no, no tiene sentido. Por más que establezcamos una ordenanza como la que estableció la ciudad de Paraná, que establece un conjunto de reglas de juego, porque le obliga a fijar domicilio en la ciudad de Paraná a Uber, pero después tiene que haber control, porque esté regulado o no esté regulado, si no hay control no tiene ningún sentido. Y ahí hay dos tareas importantes por parte del Estado. Ahí me parece que en el tema de las aplicaciones, comparado con los taxis, aparte de una cuestión de seguridad, en donde uno sabe cómo se llama, quién viene, en qué auto viene, cuál es el recorrido y el precio de antemano. Sin manejar plata. Sin manejar dinero. Por otro lado están los taxis que dicen, bueno, yo esa tarifa no la puedo pagar por la cantidad de regulaciones que tengo. Tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, tengo que pagar aquello. Es decir, ¿cómo se produce esa competencia cuando Uber tiene como forma de funcionar esta? Fijar un precio determinado lo fija Uber, no lo fija la municipalidad. Para mí... digo Uber para decir la aplicación, ¿no? Sí, claro. Para mí es como dice Jorge, reglas claras para todo y bajo los mismos parámetros. Esto significa que si nosotros quisiéramos ir hacia una situación más desregulada tipo Uber, taxista y remisero deberán desregularse en consecuencia. Digamos, decir, sacarle el peso impositivo que hoy tiene a partir de lo que son los costos para con la municipalidad, que no deberán estar. Digo, ¿no? O si pretendemos traer a Uber hacia esta regulación, deberán aceptar esa regulación para poder funcionar en la ciudad de Santa Fe. Creo que ese es el núcleo de la discusión, digamos, ¿no? Yo en ese sentido, lo que bien dice Jorge, sentémonos, pongámonos de acuerdo o más o menos de acuerdo y avanzaremos sobre algo que vaya para alguno de los dos extremos. Creo que es definición de todos poder plantear y zanjar esa cuestión. Si me apuran a mí, desde mi concepción, yo iría hacia una simplificación de requisitos, de quitarle peso a esto, para que en definitiva pueda ser un sistema que funcione. Más que nada, digo yo, para quienes hoy vienen llevando adelante la actividad y que con la implementación de las aplicaciones podría correr riesgo, que son taxistas y remiseros. Claro, exactamente. Está resuelto el tema de los servicios. Días pasados hubo carencia de servicio nocturno o una reducción notable del servicio nocturno como consecuencia de la ausencia del gas natural comprimido. Uno sabe que a eso les puede sumar en cuanto a la falencia del servicio los días que llueve, en donde taxis y remises es poco menos que sacarse la lotería, conseguir uno. Ese poder de control de que hablaba Jorge Fernández,
existe, hay forma de hacerlo cumplir, hay sanciones para aquellos que son comprobados, es decir, me parece que es evidente y palpable este tipo de falencias. No, sí, el Estado debe tener, por supuesto que tiene una serie de carencias importantes, el Estado municipal, el Estado en general en la Argentina, como pensando en los mecanismos de control del Estado, tiene serias falencias en todos los ámbitos que podamos discutir, en lo que podamos plantear arriba de la mesa, y en este caso también tiene serias falencias en los mecanismos de control. Pero eso no quiere decir que quitemos al Estado de en medio porque hoy tiene falencias. Lo que hay que hacer es perfeccionar los mecanismos de control. Y sí, sin lugar a dudas, tenemos que ir hacia una discusión y hacia un sistema en el cual lo que no puede quedar afuera de ninguna manera es la necesidad de transporte de los vecinos y las vecinas. Porque ese es el horizonte de sentido de toda la discusión. No podemos ir hacia una discusión o hacia una solución de los problemas en donde lo que nos olvidemos es cuál es el verdadero sentido de los sistemas de transporte en las ciudades, que es que la gente pueda moverse de un lugar a otro de la ciudad en forma rápida y más o menos barata. Este es el horizonte de sentido. Entonces, cualquier discusión y cualquier reforma, cualquier implementación tiene que tener esto arriba de la mesa, pero ese tiene que ser el horizonte de sentido. ¿Y creen en la fuerza, por ejemplo, de la Liga de Intendentes que se van a reunir con legisladores por el subsidio de transporte? Digo, porque... Estamos hablando del subsistema del transporte de taxis y remises. Que de paso deberían ser complementarios. Pero si tenés que tomar un auto de alquiler de acá o venir acá al canal de Santa Fe, pasa primero por el banco a sacar un crédito. No vayamos a Santo Tomé. Quien viene del norte, de barrio Los Troncos, de barrio Acería o de San Agustín, que tiene un pésimo servicio de transporte de colectivos, pagar esto le está saliendo entre 3.000 y 4.000 pesos. ¿Qué es lo que pueden llegar a ganar en 1 hora, 2 horas de trabajo doméstico? Entonces, venir y otros 4.000 o 5.000 pesos en volver. Está coartando la libertad de trabajo, por lo menos la posibilidad de trabajar a esa persona que hace del trabajo doméstico su medio de vida, su medio de sustento. Yo creo que, a ver, primero, ojalá tenga éxito el planteo de la Liga de Intendentes. Digamos, me parece que no es menor la cantidad de ciudades que se congregan sobre un planteo común. Digo, claramente no es un planteo irrazonable o alocado de un intendente, sino ni mucho menos, ¿no? Entonces ojalá tenga éxito este planteo que se le van a llevar a los legisladores. Ahora, me parece que la discusión de fondo, y bien decís Mono vos, es el sistema de movilidad, digamos, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que ir a discutir, porque si pensamos solamente el colectivo solo con estos valores y demás, es muy difícil, claramente muy difícil, y para alguna gente imposible. Seguramente esa gente va hacia otra forma de movilidad que tiene que ver con una bicicleta, con una moto o caminando. Entonces nosotros lo que tenemos que lograr en este contexto, con estos parámetros, es cómo articulamos todas estas piezas del sistema de transporte. Los taxis, los remises, Uber eventualmente, los colectivos, las bicicletas, los autos particulares. Entonces realmente tenemos que cambiar el chip. Nosotros hay una ordenanza sancionada para una convocatoria, una comisión que analice esto, pero que analice esto en el fondo de la cuestión, porque digo, veníamos mal con el sistema de transporte en términos generales, las decisiones del gobierno nacional lo ponen en un sistema forfait, y de imposibilidad objetiva, que digo, son los límites económicos de los vecinos. Entonces me parece que esta discusión la tenemos que dar más temprano de tarde, más allá de Uber, Maxim, y más allá de los colectivos, todos juntos. Gracias, gracias por la visita. Gracias con nosotros. Establecemos aquí la última pausa. En un ratito vamos a estar hablando sobre el financiamiento educativo universitario, otro de los temas que ha estado en jaque en estos últimos meses. Pausa y enseguida retornamos.